Buenas tardes, mi nombre es Lady Aguilar, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria Núcleo Tucacas. El tema de hoy es sobre la materia de Derecho Procesal Penal. Tenemos que los actos procesales y nulidades. Los actos procesales son la actividad realizada dentro del proceso penal por personas con calidad con el fin de darle validez y cumplimiento con los plazos establecidos en la normativa penal vigente. Estos actos tienen relevancia procesal y se ejecutan de manera en el inicio del proceso hasta la conclusión del juicio mediante sentencia definitiva y otros medios de autocomposición. En cada acto procesal tiene como consecuencia inmediata la constitución, conservación, desenvolvimiento, modificación o definición de la relación procesal de carácter penal. Esto significa que los actos procesales son fundamentales por el desarrollo y resolución del proceso, ya que permiten avanzar de una etapa u otra de manera ordenada y conforme al derecho. En caso de que el examinado padezca de discapacidad auditiva o se sepa leer o escribir, se nombrarán intérpretes para que presten declaraciones. Esto lo establece el artículo 154 del Código Procesal Penal. Asimismo, se prevé la comparecencia obligatoria de testigos, expertos e intérpretes, pudiendo ser conducidos por la fuerza pública en caso del incumplimiento. Finalmente, se establece que en materia penal todos los días serán hábiles para la fase preparatoria, mientras que en la fase intermedia y de juicio oral no se computarán sábados, domingos y los días feriados, siendo la admisión de justicia penal una función permanente del Estado. Esto lo establece el artículo 156 del Código Procesal Penal. Tenemos que las decisiones judiciales en el proceso penal se clasifican en sentencias y autos. Las sentencias se dictan para absorber, condenar o sobrepasar, mientras que los autos se emiten para resolver cualquier incidente. Esto lo establece el artículo 157 del Código Procesal Penal. Tanto la sentencia como los autos deben estar debidamente fundamentados y firmados por los jueces secretarios de nulidad, salvo a los autos de sustantación. En el artículo 158 se establece: las sentencias deben ser pronunciadas en audiencia pública, momento en el cual las partes quedan legalmente notificadas. Los autos que no se dicten en audiencia pública, salvo disposición en contrario, se notificarán a las partes conforme a lo establecido en el Código 159 del Código Procesal Penal. Una vez dictada una decisión, esta no podrá ser revocada ni reforzada por el mismo tribunal, salvo que proceda el recurso de renovación. No obstante, el juez podrá corregir errores materiales u omisiones dentro de 3 días siguientes a su pronunciación. Esto lo establece el artículo 160 del Código Procesal Penal. Las partes deben iniciar el lugar donde pueden ser notificados y la falta de indicación se tendrá como dirección la sede del tribunal que esté conociendo desde el proceso, en el artículo 165 del Código Procesal Penal. Finalmente, la citación personal se hará mediante boleta con orden de comparecencia entregada por el alguacil a la persona requerida en su domicilio, residencia o lugar de trabajo, exigiéndose recibir firmado como lo establece el artículo 168 del Código Procesal Penal.
debemos decir que el tribunal tiene la obligación de liberar boletas de citación a las víctimas, expertos, intérpretes y testigos el mismo día del acuerdo, la fecha para la realización del acto procesal correspondiente. Esta citación puede ser realizada por el alguacil mediante boleta o bien de manera verbal por teléfono, correo electrónico, Telegram u otros medios de comunicación, lo cual deberá quedar debidamente consignado, como lo establece el artículo 169 del Código Procesal Penal. En caso de que no se encuentre la persona a quien va dirigida la citación, se entregará copia de la boleta en su domicilio, residencia o lugar de trabajo a quien allí se encuentre. La boleta deberá contener la identificación de la persona que la recibió y las menciones fundamentales para informar al citado y asegurar su posterior comparecencia. El funcionario encargado de efectuar la citación deberá consignar la boleta el mismo día o el día siguiente, según lo establece el artículo 70 del Código Procesal Penal. Finalmente, cuando se logre localizar a la persona que debe ser citada, se encargará a los órganos de investigación penal para que la citen en el lugar donde se encuentre. Esto lo establece el artículo 172 del Código Procesal Penal. Debemos mencionar que las citaciones de los militares en servicio activo, funcionarios, policías, se realizará a través de un procedimiento especial. Estos sujetos deberán ser citados por conducto de su superior jerárquico respectivo, quien garantizará que la citación se efectúe con prontitud y enviará constancia al tribunal sin perjuicio de la citación personal, salvo disposición especial de la ley, como lo establece el artículo 173 del Código Procesal Penal. En cuanto a las nulidades, el Código establece un principio general según el cual los actos cumplidos en contravención o con observancia de las condiciones previstas no podrán ser apreciados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuesto de ella, salvo el efecto que haya sido subsanado o convalidado. Esto lo establece el artículo 174 del Código Procesal Penal. Tenemos que los delitos menos graves. El Código Orgánico Procesal Penal establece un procedimiento especial para el juzgamiento de los delitos menos graves, entendidos como aquellos delitos de acción pública cuya pena máxima no excede de 8 años de privación de libertad. En el artículo 354 lo establece. Se exceptúan de este procedimiento determinados delitos graves como homicidio intencional, violación, delitos contra la libertad e integridad sexual del niño y adolescente, entre otros. El procedimiento se inicia con la solicitud del Ministerio Público al Tribunal de Instancia Municipal para convocar al imputado o a una audiencia de presentación dentro de las 48 horas siguientes a su citación. Esto lo establece el artículo 356 del Código Procesal Penal. En el principio de oportunidades y acuerdos reparatorios, el Código Procesal Penal contempla la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad y los acuerdos reparatorios desde la audiencia del imputado en procedimiento para el juez de los delitos menos graves. Lo establece el artículo 357 del Código Procesal Penal. Estos mecanismos alternativos al proceso se rigen por los previstos en las normas del procedimiento ordinario. El régimen de pruebas de la suspensión, condición del proceso, estará sujeto al control y vigilancia del juez,
quien designa a un representante de un consejo comunal u organización social de la localidad para que ejerza funciones de coordinación y presente informes mensuales sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas avaladas por la organización del poder popular correspondiente al artículo 360 del Código Procesal Penal. Vale mencionar que las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso, en este caso el Código Procesal Penal, establece diversas fórmulas alternativas a la prosecución del proceso que pueden ser solicitadas por el imputado y acordadas desde la audiencia de imputado o de la audiencia preliminar. Estas incluyen las suspensiones, condiciones del proceso y sus acuerdos reparatorios. La suspensión condicional del proceso podrá acordarse si el imputado lo solicita en la audiencia de presentación y acepta previamente el hecho de que se atribuye. Vencido el plazo, el juez verificará el cumplimiento de las condiciones o del acuerdo reparatorio y, de ser satisfactorio, podrá dictar sentencia de sobrevimiento por extinción de la acción penal. Esto lo establece el artículo 361 del Código Procesal Penal. En el caso de incumplimiento, el juez notificará al Ministerio Público para que presente el acto conclusivo correspondiente en el artículo 362 de nuestro Código Procesal Penal. Estas fórmulas alternativas buscan proveer la reparación del daño causado y la realización social del imputado, evitando la continuación del proceso y la eventual imposición de una pena. Su aplicación se encuentra sujeta a un riguroso control y seguimiento por parte del juez y la participación de la comunidad organizada en aras a organizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este caso. Esto es todo por hoy. Espero que le haya gustado mi intervención. Buenas noches.